tierra agraciada para hacer luminar de este mundo. Tienes en tus suelos profundos hombres que proclaman salvación. Honduras, tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Pequeña ante todas las naciones, pero grande a los ojos de Dios. País que predicarás al mundo salvación, esperanza y amor. Honduras, tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Tus montañas exclaman tu grandeza, en tus ríos existe belleza, Y tus hombres tendrán la certeza que en Cristo existe redención. Honduras, tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Honduras, tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Honduras, tú cosecharás gran bendición si te humillares ante el Señor. Hola, estamos en nuestro último tema de la serie Teocracia, las elecciones. Y bueno, hoy es miércoles, hace 3 días pasaron las elecciones, Dios habló y mostró cuál era su voluntad para esta ocasión. Como hemos estado recalcando durante todas las semanas, todos los temas en esta serie, Dios es soberano en su voluntad y está muy por encima de cualquier método para escoger gobernantes. En nuestro caso es la democracia, pero está encima de cualquier otro método. Les recuerdo entonces qué es lo que enseña Daniel 2:21. Lo hemos estado viendo todo este mes y creo que ya es momento de que se lo sepan de memoria. Daniel 2:21, él, refiriéndose a Dios, controla, miren qué palabra, controla el curso de los sucesos del mundo. El curso, el desarrollo, cada momento de los sucesos, de los eventos del mundo, y lo asocia directamente, en este caso, a la política. Él quita y pone reyes. Entonces es un pasaje muy interesante. Todo este mes hemos estado viendo el verso nada más, pero hoy quisiera hacer algo un poquito diferente, algo más amplio.
y es que el contexto de este pasaje es interesante y es importante. En ese momento, el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, estaba gobernando, habían conquistado a los israelitas y estaba gobernando. Esto sucedió hace más de 2500 años. Ese momento donde Nabucodonosor, lo leemos ahí en el capítulo en ese libro de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño, hace más de 2500 años. Tiene un sueño que no lo deja, despierta asustado y no se puede volver a dormir, está inquieto, quiere saber qué significa. Entonces él no entendía. Entonces en la mañana manda a llamar a todo su grupo ahí de astrólogos y de consejeros y todo para que le interpretaran el sueño. Ellos le dijeron, ok, está bien, rey, cuéntanos el sueño para que te lo podamos interpretar. Pero Nabucodonosor sale con una respuesta un poco desubicadora, bueno, bastante desubicadora, porque le dice, no les voy a decir. Ustedes tienen que adivinar cuál era mi sueño y después interpretármelo. Entonces todos ellos se quedan viendo y le dicen, no, es que nadie puede hacer eso. Usted cuéntenos el sueño y nosotros con gusto vamos a hacer todo para interpretárselo. No, le dice. Si ustedes no lo cuentan, no me dicen cuál fue mi sueño y después me lo interpretan, los voy a matar. A todos los voy a matar. Entonces se asustaron y vieron que no había salida, no había manera humana de que alguien pudiera no solo interpretar el sueño, sino averiguar cuál fue el sueño. Bueno, se da la orden de que vayan a recoger a todos los astrólogos, consejeros y toda la cosa para matarlos. Y en esa recogida pasan por donde está Daniel. Y Daniel le dicen, bueno, venga, vamos donde el rey. ¿Para qué? No, es que lo van a matar a todos. Usted es uno de los que tiene fama de interpretar sueños y como nadie le ha podido interpretar el sueño, pues van a morir todos. Entonces Daniel queda ahí. Entonces va donde el rey y le dice, ¿qué pasó? Ya le dice el rey, ¿no? Entonces le dice, Daniel, deme un poquito de tiempo, yo lo voy a hacer. Pues le dice, y se fue Daniel a orar, a pedirle dirección a Dios, y ¿cómo se llama? Fue en esos momentos de oración cuando Dios le revela a Daniel ese pasaje. Ese es el contexto. Daniel está angustiado, sabe que su vida está en peligro y la vida de todos los demás hombres que están ahí, y le dice, Señor, ¿cuál fue el sueño del rey? ¿Qué significa? Te lo pido, ayúdame, etcétera, etcétera. Y entonces viene Dios y le revela lo siguiente, que Él controla el curso de los eventos del mundo, que Él pone y quita reyes. Le dice eso y eso empieza a tranquilizar a Daniel. Entonces de ahí, bueno, Daniel va donde Nabucodonosor, le cuenta, usted soñó esto y esto, y ese sueño significa lo siguiente. Y es un sueño bien interesante para nosotros, porque es un sueño en donde Dios le revela datos a Daniel por medio del sueño de Nabucodonosor, datos que abarcan desde ese tiempo de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo. Todo este lapso de más de 2500 años están contenidos en ese sueño. Entonces, por eso es que este pasaje de Daniel 2:21 no es un pasaje que no, eso era para aquellos tiempos. No era para aquellos tiempos. Nos agarra a nosotros porque es un pasaje que es para toda la historia. Cubre toda la historia. El sueño era de una estatua. Aquí sale un dibujo, más o menos, ¿verdad? Que alguien se puso ahí a ilustrar, en donde se ve más o menos cuál era esa estatua con la que soñó Nabucodonosor. Daniel la interpreta que en la cabeza pues se representa al reino, al imperio de los babilónicos. De ahí va los siguientes imperios que le estaba Dios revelando que seguían después de él, años después de él, incluso cuando él ya no existiera, porque abarcaba hasta nuestra época. La cabeza, el tronco, el centro, los muslos y los pies. Y al final de ese sueño venía una roca
y pegaba en la base, en los pies, y toda la estatua se venía al suelo y se hacía pedazos por esa roca que bajó del cielo. Interpreta Daniel y posteriormente cada uno de esos gobiernos que vinieron posteriores a Nabucodonosor, todos esos imperios a nivel mundial, pero lo interesante es que abarca el último. El último se refiere a el gobierno humanista del anticristo, el gobierno mundial. Está ahí, en esa estatua, en ese sueño de hace más de 2500 años. Y esa roca que viene y destruye y se cae toda la estatua es la venida de Jesucristo. Entonces, sí tiene que ver con nosotros. Y entonces, ese es el contexto donde le dice, sí, el Señor está al control de todos los eventos del mundo y Él quita y pone reyes. Todos esos reinos y imperios Dios los iba a poner y los iba a quitar. Entonces, si Él está revelando y está aplicando ese pasaje a todos los reinos y gobiernos de la historia, ¿no creen ustedes que Dios gobierna y gobernó todos los eventos y momentos y sucesos de nuestras elecciones? ¿No lo creen? Claro que sí. ¿Gobierna el mundo? No va a gobernar unas elecciones de un país pequeño como el nuestro. Eso pasó hace 3 días. Eso exactamente es lo que pasó hace 3 días, es lo que les he estado diciendo todo este mes, todos estos miércoles. Nosotros solamente votamos, pero el que eligió fue Dios. Él quitó los reyes y puso otra en este caso. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenía libertad para poner su voto, para dar su voto. Ahora, si lo íbamos a hacer en oración, confiando en Él, tomando en consideración su palabra o no, esa era decisión nuestra también. Esa era la libertad que todos teníamos. Todas las semanas, todos los miércoles hemos estado repitiendo la decisión de cómo vas a hacerlo, es tuya. Te estábamos dando los principios, Dios nos da la libertad y o lo íbamos a hacer confiando en el Señor y en oración, o simplemente igual que cualquier otro que no es cristiano. Esas eran las opciones. Entonces, por eso fue que dijimos que ese momento cuando estábamos echando nuestro voto, en realidad era un examen de nuestra confianza en Dios. Era un examen. Cuando estabas llenándolo y después depositándolo, estabas bajo examen delante de Dios. Tú y yo estábamos en eso. Ahora, nuestra reacción a los resultados de esas elecciones también son un examen de nuestra relación con Él. Cuando depositamos el voto, un examen a nuestra confianza en Él. Nuestra reacción ahora después es un examen a nuestra relación con Dios. Por eso es que si tenemos una buena relación con Dios, hicimos todo debajo de su dirección, oración, etc. Entonces podemos estar en paz y tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone y quita reyes. Lo creemos. Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Él está al control. Él está al control de todo lo que ha pasado. Él quitó al gobernante anterior y aquí dice que con toda seguridad Él y toda su gente van a darle cuentas a Dios. Entonces, tranquilos nosotros. Ellos le van a dar cuentas a Dios. Ahora, lo importante es creer eso. Lo que dice la Biblia, que lo quitó Dios. No, que el pueblo, no, fue Dios. Fue Dios. Es que el pueblo, sí. Ese es un efecto, no la causa. La causa fue Dios. Dios lo quitó. Y también Él ha decidido poner a la señora Xiomara Castro. Él la pone. Entonces, como les decíamos, Dios no hace eso pensando en Honduras, en nosotros, los hondureños. Él hace eso pensando primero en sus planes, en su causa, en su iglesia, en sus hijos, no tanto en nuestro país. Porque para Dios primero lo primero.
Entonces, Dios la puso y en determinado momento ella también va a dar cuentas a Dios de todo lo que ella haga durante su gobierno. Esa es la razón para poder estar tranquilos y confiados en Dios. Lo repito, Él controla el curso de los eventos. Él controla por dónde se van a ir desenvolviendo los eventos. ¿Ya lo crees? Esa es la pregunta. ¿Ya lo crees o todavía no? Ahora, ¿qué nos dice todo esto? Sencillo, que Dios tiene un plan. Eso es lo que nos está diciendo Daniel. Y el sueño de Nabucodonosor. Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Cuando le reveló el plan a Nabucodonosor, hace más de 2500 años, le reveló cosas de años posteriores. Y todo lo que se reveló posterior a Nabucodonosor se ha cumplido. Y solo falta ese último segmento de la estatua y la caída de esa roca a los pies. Pero se va a cumplir. Entonces, recuerda que el contexto es el fin, el contexto de ese sueño es el fin de la historia de los gobernantes humanos. Cuando termine la tribulación, no va a volver a haber un gobernante humano en la tierra. No va a volver a haber. Porque entonces, cuando termina la tribulación, comienza el milenio. Viene Jesucristo y comienza el milenio donde gobierna, reina Jesucristo. Va a tener un regente, que es el rey David. Pero el rey que va a gobernar el mundo durante el milenio, desde Jerusalén, esa es la importancia de Israel todo el tiempo, va a ser Jesucristo. Los no salvos no entienden esto que estoy diciendo, pero los cristianos debemos de ubicarnos en ese contexto. ¿Cuál es el contexto? Que muy probablemente estamos cerca del rapto. Por lo tanto, estamos en los últimos gobernantes humanos en cada país, incluido el nuestro. Porque después del rapto, durante la tribulación, solo va a haber un gobernante a nivel mundial, el anticristo. Y después Jesucristo durante 1000 años. Entonces no perdamos la perspectiva. El mundo cada vez más y más y más se acerca y se va a ir preparando para la época de la tribulación. Podríamos estar viviendo la última o de los últimos gobernantes de Honduras antes del rapto. Pudiera ser. Es más, ¿qué tal que el Señor venga antes de enero? Entonces el presidente actual es el último gobernante humano de Honduras. Eso puede suceder porque el rapto puede ser hoy. Entonces ubiquémonos en el contexto. Por eso les repito, Dios tiene un plan y lo está cumpliendo al pie de la letra y lo va a cumplir hasta el último punto, hasta el último detalle. La historia nos dice, y recuerden que Apocalipsis es parte de la historia. La historia se divide en la historia pasada y la historia que está descrita en Apocalipsis que va a suceder. Apocalipsis y otras cartas en el Nuevo Testamento y profecías del Antiguo Testamento, pero es parte de la historia que todavía no ha sucedido. Pero la historia nos dice que Jesús vencerá. Vencerá. Y ahí nosotros también vamos a ser vencedores. Y vencedores de verdad. No como ahorita, ganamos. ¿Y qué ganaron? Es decir, cuando el Señor venza, nosotros también vamos a ser vencedores y más que vencedores desde ya. Por eso es que Él está dirigiendo todo. Todos los eventos los está dirigiendo hacia donde Él quiere llevar todo esto. ¿Por qué? Él es soberano. Qué rico. Él es soberano. Miren qué interesante. Más adelante, unos capítulos más adelante, Daniel remata el asunto al contarnos que Nabucodonosor tuvo un momento en que se le subió la cabeza y se creyó lo máximo. Entonces Dios lo castigó y quedó un buen tiempo como animal. Un día de esos reacciona y reconoce a Dios. Y ese momento cuando Nabucodonosor reacciona, Daniel nos lo cuenta y dice acerca de la teocracia. Miren lo que dijo Nabucodonosor acerca de la teocracia. Daniel 4:35.
todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, hey, ¿qué haces? Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. No hay nadie, no hay un ser humano que detenga la mano de Dios y le diga, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Siempre que Dios pone un gobernante, siempre van a haber grupos a favor y en contra. Y al pasar el tiempo, cambia de repente la situación y ahora el partido que está gobernando pasa abajo y el que estaba abajo pasa arriba. Y otra vuelta, grupos en contra y grupos a favor, ¿verdad? Depende en qué lugar, en qué momento están ahí ellos. Y siempre hay los que no entienden. No entienden qué está pasando y le reclaman a Dios. ¿Y por qué permitiste esto, Señor? Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. ¿Y quién se puede poner a agarrarle la mano y decirle, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Ustedes creen que un cristiano que conoce a Dios, que tiene una buena relación con Dios, le va a decir a Dios, ¿qué estás haciendo? Como reclamo. ¿Ustedes creen que un buen cristiano lo haría? No hagas eso. No vayas a hacer eso. No le digas, pero Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? No lo hagas. Decir, el Señor quita y pone reyes. Amén, hágase tu voluntad. Disfrutamos que tú estás al control. Tampoco es el otro extremo de te felicitamos, Dios, porque hiciste lo que nosotros queríamos. Pusiste a que nosotros... No es así. Tampoco de irse al otro extremo. Ambos enfoques serían un irrespeto. ¿Por qué no hiciste lo que yo quería? Qué bueno que hiciste lo que yo quería. Estás tratando, ambos bandos estarían tratando con irrespeto a Dios, como que fuera un mandadero, que no lo es. Lo que tenemos que hacer entonces es quedarnos tranquilos y buscar entender su plan. ¿Cuál es el plan de Él entonces? Buscar entenderlo para acoplarnos a ese plan que Él está teniendo. Miren, 3 días después, aquí estamos, Dios ha hablado. Mostró ya cuál es su plan para Honduras y más cuál es su plan para los cristianos de Honduras. Por eso, les decíamos que las elecciones se volvían un examen para cada cristiano. El día de las elecciones y estos días posteriores son un examen para cada uno de los cristianos. ¿Qué se nos está examinando? Se nos está examinando si confiaríamos en Él o no. Si aceptaríamos en paz su decisión o no. Si nos afectaría o no. Y si reaccionaríamos con la carne o no. Entonces, tú y yo tuvimos y estamos en examen. Entonces la pregunta es, ¿estás pasando con buena calificación el examen? Esta decisión tuya, ¿estás pasando bien, con buenas calificaciones ese examen? Esa es la idea. Bueno, ¿y ahora qué? Ya terminaron las elecciones, ¿y ahora qué? Si Dios tiene un plan, entonces Él quiere que sus hijos, nosotros, nos acoplemos a Él y a su plan. Un verso que nos va a ayudar en esto está en Colosenses 3, 1, 2, que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay una condición ahí. Si pues habéis resucitado con Cristo, equivale a decir, bueno, si ustedes son salvos, si ustedes son hijos de Dios de verdad, entonces busquen las cosas de arriba. O sea que si, como ya somos salvos, entonces Dios quiere y manda que debemos de concentrarnos en las cosas de Dios, no en las terrenales. No tenemos que concentrarnos y dedicarle mucho tiempo, energía, pensamiento, emociones, etc. a cosas terrenales. Ya se definió a quién puso Dios. Bueno, y ahora
hay dos cosas en las cuales, por lo menos dos cosas en las cuales concentrarnos. Dos cosas. La primera, concentrémonos en la unidad entre nosotros. Algo que no debe de suceder es que por ningún motivo terrenal se afecte nuestra unidad con los hermanos y con la iglesia. Eso no tiene que pasar. Aquí no hay ningún verso que apruebe eso o que lo deje pasar. Si hay algo que el diablo odia es nuestra unidad y ese amor que hay entre nosotros. Eso el diablo lo odia, le da alergia, lo exaspera. Pensemos en esto. Quiero que pensemos en este evento. Lucas 6:13 al 16. Miren cómo dice. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Jesús llama a su gente, a sus seguidores, y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien llamó también Pedro, a Andrés, su hermano de Pedro, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Entonces, si se fijan aquí en el verso, yo marqué en negrita dos nombres. Ellos eran parte de los seguidores de Jesús cuando Él escogió a 12. Fueron parte de ese grupo especial y único de 12 discípulos. Lo interesante de esta información, y muy apropiado para esta época que estamos viviendo, es el dato siguiente. Mateo, el primero que subrayé ahí, Mateo era un publicano. ¿Qué era un publicano? Era un recolector de impuestos. Era del gobierno. Por lo tanto, era oficialista. Y encima de eso, como publicano que era muy corrupto. Era un corrupto. Como que siempre ha sido así, ¿verdad? Casi que cualquiera que está en cualquier gobierno empieza a engrosar fácilmente esas filas de la corrupción. Luego está mencionado ahí Simón el Celote. Es el otro discípulo de Jesús. ¿Por qué le decían el Celote? Porque Simón era miembro de un grupo que existía en Israel. Era un grupo radical, político, que se caracterizaba por su oposición a los romanos y al gobierno. Entonces, incluso algunos de ellos hasta guerrilleros eran. Ellos, los celotes, odiaban al gobierno y por lo tanto Simón, que era uno de los celotes, odiaba al gobierno y a todos los de ese grupo. Los publicanos, por el otro lado, como parte del gobierno, también les incomodaba, le caían mal los celotes, eran enemigos. Qué interesante, ¿verdad? Porque Jesús los llamó a ambos. Llamó a uno del gobierno y llamó a uno de la oposición, a un radical y a un corrupto. ¿Se imaginan qué pudo haber pasado en ese grupo con esa combinación? Si hubiera sido parte de alguno de los otros 10, hubieran dicho, a ver, y está llamando a los discípulos y llama a Mateo. A Mateo. Bueno. Y ahí llama a Simón el Celote. Y me imagino a los otros discípulos, uy, aquí ya se va a armar, aquí la cosa ya va a poner tenso en este grupo. Es que Jesús no sabía quién estaba llamando. Pero ¿saben qué? Leamos y leamos y leamos los evangelios, averigüemos información de otros lados y vamos a ver que nunca, ninguno de los 12, especialmente ni Mateo y Simón el Celote, nunca tuvieron pleitos, nunca tuvieron discusiones, nunca tuvo algún problema, ni por cerca. ¿Por qué? Porque Jesús les mostró algo mayor. Él y su causa. Él y su causa. Ellos entendieron entonces que ahora su identidad era ser cristianos. Ya no era su identidad ser oficialista y ser de la oposición. Esa no era su identidad.
Esa no era. Cristianos, que significa seguidores de Cristo, e incluso significa que están pareciéndose a Cristo. Entonces, lo que los unía ahora era algo muy superior y más fuerte que pequeñeces terrenales y carnales, como en qué parte del gobierno estaban. Una cosa que Jesús súper cuidó entre sus discípulos fue la unidad. Ellos oyeron, los 12, y recordemos ahí Mateo y a Simón, oyeron que un día Jesús dijo, le estaba diciendo a otra gente, ningún reino, ninguna ciudad, ninguna familia dividida contra sí mismo sobrevivirá. No puede permanecer. Ninguna ciudad, ningún reino, ninguna iglesia, ningún grupo, ninguna familia puede sobrevivir cuando hay esa división contra sí mismos. Mateo 12, 25. Y unas horas antes de morir y de ser arrestado y de morir, oyeron a Jesús allá en el monte Getsemaní cómo oró largamente por la unidad de ellos. Oyeron a Jesús diciéndole, Padre, te pido por la unidad de ellos, que sean uno, así como nosotros somos uno. Así quiero que ellos sean uno. Estaba rogando, suplicando por nuestra unidad. Entonces eso significa que ellos al oír todo eso se dieron cuenta, ellos sabían que la unidad entre ellos era muy importante para el plan de Dios. Y el diablo también lo sabe. El diablo también lo sabe, que nuestra unidad, la unidad entre los cristianos es muy importante para el plan de Dios, para el corazón de Dios. Entonces, por eso mismo no podemos darle más importancia a cosas terrenales como el deporte, la política, que a algo tan valioso como nuestra unidad. Que por cuestiones de fútbol o de política empecemos a tirarle indirectas o irrespeto o a insultos o bromas de mal gusto o memes o esto, lo otro y alejamiento y discusión por cosas secundarias a costa de nuestra unidad. Quiere decir que estaríamos valorando muy diferente a como Jesús valora nuestra unidad y estaríamos dándole más valor al deporte o a la política, cosas terrenales. El diablo lo sabe. Entonces, nuestra unidad es muy valiosa. Recordemos, Jesús tuvo que pagar un precio muy, muy alto, indescriptible. Y con eso que Él pagó por vos y por mí, nos unió para siempre. Somos su novia. Vamos a pasar la eternidad con Él, juntos, tú y yo. Entonces, si por fútbol o política ofendimos o nos alejamos unos de otros, un día, cuando lleguemos al cielo, en el rapto o cuando muramos, al primer segundo, no a los 2 segundos de estar en el cielo, al tener 1 segundo en el cielo, nos va a dar vergüenza. Nos va a dar vergüenza habernos peleado o distanciado o discutido con hermanos por cosas banales y secundarias, sabiendo, y en ese momento nuestra mente va a estar al 100% en perfección, vamos a saber que por cosas secundarias nos peleamos sabiendo que Él nos unió y que para siempre vamos a estar juntos. Se lo quiero comparar con algo. Una vez un hermano me contó que hace varios años hasta ayunó, le oraba a Dios y hasta ayunó un día pidiéndole a Dios que su equipo de fútbol ganara un X partido. Ahora, al pasar varios años y al haber él crecido en madurez y acordarse de ese momento, le da vergüenza, hasta le da pena contarlo, que él ayunó porque su equipo de fútbol ganara un partido. En aquel momento lo miraba como normal, importante, bueno, pero varios años después dice, ay no, qué barbaridad, yo ayunando por ese tipo de cosas, qué pena.
Bueno, a eso me refería. Que si ese tipo de cosas de pensar, y a todos nos ha pasado que, ay, y yo me acuerdo cuando era nuevo que hice esto, ay no, qué pena. A todos nos pasan cosas similares. Y si estando acá en la tierra, al pasar el tiempo, nos da pena ese tipo de cosas, imagínense ya en el cielo, cuando tengamos nuestra mente perfecta. Vamos a analizar cositas como esas. Que yo le tiraba una cuestión a que era del otro equipo, me burlaba de él, o les tiraba insultos, o a los del otro partido político. Vamos a dar cuenta de eso. ¿Y por todo por qué? ¿Por qué le tiro esas chinitas por fútbol o por política? ¿Saben por qué? Por estarle haciendo el juego a nuestro expadre, el diablo. Por hacerle el juego a él. Varios años después, Pablo, aquí en la Biblia, nos cuenta que se encontró que una iglesia muy inmadura tenía un error. ¿Cuál error? El partidismo. El partidismo es un gran error en la iglesia. Miren esto, 1 Corintios 1, del 10 al 13, dice Pablo, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, basado en la autoridad de Jesús, les ruego que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Porque, dice, cada uno de ustedes, unos andan diciendo por ahí, yo soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo soy de Pedro, pues yo soy de Cristo. Y dice Pablo, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Y subrayé ahí, puse en negrita la palabra soy, porque ellos estaban cayendo en un sentido de pertenencia partidista. Yo soy de Pablo. Yo soy de Pedro. Solo quitemos esos nombres y pongamos candidatos políticos o partidos políticos. Yo soy de tal partido. Yo soy de tal equipo de fútbol. Fue crucificado el Barcelona, el Real Madrid, Cristiano, Messi, por ustedes. Fue interesante porque ellos habían formado partidos ahí en la iglesia y estaban usando ese yo soy de fulano de tal. A Pablo le molestó. No somos de ningún partido, no somos de ninguna persona. Por eso fue que Pablo les preguntó, ¿acaso yo fui crucificado por ustedes? Entonces es lo mismo. ¿Acaso ese partido, ese candidato político murió en la cruz para salvarte? ¿Acaso fue eso lo que pasó? Porque Jesús sí lo hizo. Y ahí en la cruz nos compró para Él, solo para Él, en exclusiva, solo para Él, por la eternidad. Así que no trates mal a alguien por quien Cristo murió. No trates mal a aquel con quien Cristo te unió para siempre. No lo hagas. No vale la pena. A veces criticamos hermanos, criticamos la iglesia. Allí donde el Señor nos mostró la salvación. Ahí donde todos hemos recibido ayuda, hemos recibido guía, enseñanzas, recibimos buenas amistades, algunos hasta cónyuge hemos obtenido en la iglesia, o otros han tenido el rescate de su matrimonio ahí en la iglesia. Hemos recibido tantas cosas valiosas en esa iglesia y en esos hermanos a los que criticamos y nos molestamos y nos alejamos por fútbol, política. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Quién te ha dado más? ¿El Señor? ¿La iglesia? ¿O el equipo de fútbol? ¿O el partido político? ¿Quién te ha dado más a tu vida? Entonces, ahora que ya pasaron las elecciones y mientras más nos acercamos al rapto, concentrémonos en nuestra unidad. Sigamos creciendo juntos. Sigamos el amor entre nosotros. Así dice la Biblia. Él nos manda. Acuérdense, es
un mandato. Ámense unos a otros, así como yo los he amado. De esa manera, como yo los amo a ustedes, así, exactamente igual, quiero que ustedes se amen entre ustedes. Juan 13:34. Segunda cosa en la que nos tenemos que concentrar ahora, en nuestra misión. Todos sabemos que el Señor nos dejó haciendo discípulos para Él, no para otras cosas. Esa es nuestra tarea acá en la tierra para poder darle gloria a su nombre, hacer discípulos. Esa es la manera, no es una de las maneras de darle gloria a Dios. La manera de darle gloria a Dios es haciendo discípulos. En eso nos dejó. Y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir la misión. Nos ha dado el perdón de toda nuestra maldad, nos salvó, nos ha dado a su Espíritu Santo, nos ha dejado la Biblia, nos ha dejado la iglesia, nos ha dejado a los hermanos, nos ha dejado pastores. Él se merece nuestra entrega. Él se merece que nos concentremos en esta misión, en la misión de Él, ir y hacer discípulos juntos. Juntos. Entonces, cuando vemos el mundo y las noticias, de verdad que vemos que el diablo tiene un sentido de urgencia. Es fácil percibirlo. Y lo dice. Apocalipsis 12:12 dice, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Por eso entonces él está empujando, se ha revuelto empujando todo lo que es anti Dios, y vemos cómo se mueve con ese sentido de urgencia y mueve a las personas que están bajo dominio. Las personas no saben que hay un sentido de urgencia, pero se ve que tienen ese sentido de urgencia porque el diablo los está moviendo así. Por todos lados en el mundo lo vemos. Y nosotros tenemos ese sentido de urgencia. Sabemos, porque la Biblia lo dice, que ustedes y yo también nos queda poco tiempo antes de que nos vayamos en el rapto. Nos queda poco tiempo, cada día menos. Ahora, lo sabemos. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Crees que te queda poco tiempo aquí en la tierra? Se refleja en nuestra manera de vivir. Ahí es donde se echa de ver si lo creemos o no. Ya pasaron las elecciones, hace 3 días. ¿Qué hacemos entonces? Ahora, con más fuerza y pasión que nunca, vamos a hacer discípulos. Juntos. Juntos. Vamos y hagamos discípulos. Como dijimos en la serie anterior de Apocalipsis en tiempo real, este tiempo actual es la oportunidad de que el mundo vea la mejor versión de cristiano que puedas llegar a ser. Es el chance de que tus amigos, tu familia, tus desconocidos, tus compañeros vean la mejor versión de cristiano que podés llegar a ser. Solo sucede, eso solo sucede con una buena relación a solas con Él y con su iglesia. No hay otra manera en que eso pueda suceder. Entonces tengamos ese sentido de urgencia que tenían los hermanos de la iglesia primitiva, los hermanos de la iglesia del Nuevo Testamento. Al día siguiente de las elecciones, el lunes, no fue casualidad que el salmo del día tocaba, era el Salmo 93. Y en el verso 1, despertamos, el Señor recordándonos lo siguiente: el Señor es Rey. En otra versión dice, Jehová reina. Eso es la teocracia. Lo que nos recordó el lunes, después de las elecciones, el Señor nos lo recordó con el Salmo 93, desde el primer verso. Jehová reina, el Señor es el Rey. Eso es teocracia. El Señor nos está diciendo, no se te olvide, no se te olvide. Ubícate, no se te olvide. Él es el Rey y su reino, lo dijo Él, su reino no es de este mundo. Vivamos como súbditos solamente de Él, unidos en amor
y apasionados por su causa. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas, porque tú nos has unido para siempre, por medio de tu sangre, por medio de tu sacrificio en la cruz. Y encima de eso nos juntaste en esta iglesia. Tú querías que estuviéramos juntos para que juntos fuéramos a cumplir la misión de hacer grande tu nombre, haciendo discípulos. Es para tu gloria, Dios. El tiempo que nos queda cada día es menos. Nuestro corazón fue comprado para una causa, para una persona, para ti. Señor, que cada día podamos aprender a cuidar nuestra unidad y a entregarnos juntos para hacer discípulos. Gracias, Señor. Gracias porque tú pones y quitas reyes y estás al control. Gracias por las nuevas autoridades, por la presidente, doña Xiomara Castro, bendícela, ayúdala, Señor, dale toda la sabiduría y la dirección que ella ocupa y que, Señor, nosotros también oremos por ella como lo hemos hecho con otros presidentes. Es para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Maranata, el Señor ya viene. Y bueno, vamos a terminar recordando de nuevo esa canción que es tan buena, compuesta por uno de nuestros pastores aquí en la iglesia hace varios años. Honduras, tú cosecharás gran bendición. Cantemos juntos. Que Dios les bendiga. Tierra agraciada para hacer luminar de este mundo. Tienes en tus suelos profundos hombres que proclaman salvación. Honduras, tú cosecharás gran bendición. Te humillares ante el Señor. Pequeña ante todas las naciones, pero grande a los ojos de Dios. País que predicarás al mundo salvación, esperanza y amor. Exclaman tu grandeza, en tus ríos existe belleza.